Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Transcurren los primeros 16 días de enero y en Colombia han sido asesinados 9 líderes sociales. Nuestro gobierno rechaza de manera enfática y categórica cualquier acto de violencia. Rechaza cualquier acto de violencia e intimidación a los líderes sociales. Pese a las acciones implementadas por el gobierno colombiano, los crímenes persisten y tras evaluar esta situación, la Fiscalía señaló que existe sistematicidad en esta serie de homicidios. Tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios. Grupos criminales como las disidencias de las FARC, el denominado Clan del Golfo, el ELN y los Caparrosos serían los principales responsables de una masacre cuyo número de víctimas continúa en aumento. Son estos primeros días del año 2019, que es casi un líder social asesinado por día. Lo que todo indica es que hay como 3 grandes perfiles de estos líderes sociales que están asesinando. Líderes comunales, de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales, reclamantes de tierra y de verdad, y personas que querían participar en política. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, Francisco Barbosa, hace un diagnóstico de las amenazas que sufren los líderes sociales y explica las políticas que están siendo implementadas para enfrentar este flagelo. La directora de la organización Minga de Colombia, ONG que defiende y promueve los derechos humanos, Diana Sánchez, y la analista política Salud Hernández hacen una evaluación de la situación y debaten sobre la eficacia de las soluciones que ha planteado el Estado colombiano para atender a esta población. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, con una cifra desalentadora, inició este año en Colombia. Cifras extraoficiales indican que en las 2 primeras semanas del mes de enero fueron asesinados 9 líderes sociales. Según la Fiscalía, desde el 2016 se han presentado un total de 400 homicidios y pese a que el actual gobierno implementó una serie de políticas para enfrentar esta amenaza, el riesgo y las amenazas continúan. La noticia, el presidente Iván Duque expresó su preocupación ante estos hechos, rechazó las intimidaciones y ejecutó un plan de acción urgente que contempla no solo el traslado de altos funcionarios del Estado a las zonas más vulnerables, sino también la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El punto clave de esta noticia, la diversidad de violencias que enfrentan los líderes sociales en los territorios. Según la Fiscalía, estructuras criminales como el ELN, los disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y los Caparrosos son los principales responsables de estos asesinatos que son ejecutados para silenciar cualquier voz que se ponga a actividades ilegales tales como los cultivos ilícitos y la minería legal, entre otros. El final del 2018 y el comienzo del 2019 tuvo un sabor amargo y triste para los líderes sociales en Colombia. La lista de víctimas a manos de sicarios la encabezó Jesús Adier Perafán Correa pocas horas antes de recibir el Año Nuevo. Este dirigente comunal de Caicedonia, en el norte del departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente del país, era reconocido por su labor social como veedor ciudadano en temas de salud y aspiraba a una curul en el Consejo Municipal. Pese a los esfuerzos médicos, murió debido a la gravedad de las heridas. En Suárez, Cauca, también en el suroccidente colombiano, la llegada del año 2019 estuvo empañada por el asesinato de Gilberto Valencia, conocido entre sus amigos como un cantante de paz. Aunque el joven ejercía como presidente comunal y gestor cultural, las autoridades locales descartaron hasta el momento que el crimen tenga relación con su labor social. Posteriormente, en zona rural, entre los municipios de Zaragoza y Caucasia, departamento de Antioquia, José Rafael Solano cayó víctima de hombres armados. El líder comunal fue asesinado frente a su vivienda.
El 5 de enero, la racha de asesinatos continuó en Cajibío, Cauca. Wilmer Antonio Miranda, defensor de derechos humanos, fue atacado a tiros por al menos 4 hombres que portaban armas largas vestidos de civil, según testigos. Este líder era miembro de varias organizaciones sociales en su región. El mismo día, pero en Acarí, norte de Santander, el blanco de los criminales fue el líder social Wilson Pérez Ascanio, de 34 años de edad. Luego, una integrante de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, departamento de Magdalena, también murió abaleada. Marixa Quirós hacía su labor social con mujeres afrodescendientes y desplazados por la violencia. Llegaron 2 personas, golpearon en su puerta, ella salió y abrió, y estas personas de inmediato generaron unos disparos quitándole la vida a la señora Marixa. El 7º dirigente social asesinado en lo corrido de 2019 fue Miguel Antonio Gutiérrez Martínez en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. Sicarios lo acribillaron en su vivienda. Faber Manquillo Gómez, de 30 años, había sido reportado como desaparecido desde el 26 de diciembre de 2018. 16 días después, el cuerpo del dirigente campesino fue hallado sin vida y con varios impactos de arma de fuego en zona rural del Rosario, departamento de Nariño. Con este trágico balance de crímenes de líderes sociales transcurridos apenas 16 días de 2019, las alarmas crecen. No es para menos porque, según la Defensoría del Pueblo, cada 48 horas en el año pasado, 2018, ocurrió un crimen de un defensor de derechos humanos o líder social. Desde el punto de vista de una teoría que podría constituirse de sistematicidad pasiva, habría que decir que la mayor afectación se produce en relación con miembros de Junta de Acción Comunal y comunales. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar con el hashtag numeral La Noche Líderes Sociales y responder a la siguiente pregunta: ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia más eficaz de prevención y protección para los líderes sociales en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus trinos. Voy a saludar a nuestras invitadas el día de hoy. Está en nuestros estudios de NTN 24, Diana Sánchez, es directora de la organización Minga de Colombia, ONG que defiende y promueve los derechos humanos. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches. También saludo a Salud Hernández Mora, corresponsal del diario El Mundo de España, cronista del diario El Tiempo de Colombia y analista política. Salud, bienvenida a la noche. Encantada, buenas noches. Voy a comenzar con usted, Diana. Quisiera escuchar un diagnóstico por parte de su organización de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en Colombia, pero específicamente de la forma como comenzó este 2019. Cifras extraoficiales indican que han sido asesinados 9 líderes sociales en Colombia. Bueno, de acuerdo, es un diagnóstico lamentable, tenemos que decirlo, la continuidad de un crecimiento sostenido del año 2018, pero años anteriores. Lo que pasa es que nos sorprende porque se supone que empezando año pues todo es tranquilo, en general el país está un poco apaciguado y no se presentan este tipo de hechos, pero las cifras son tan alarmantes y normalmente hay subregistros que obviamente las alarmas están puestas, pero en la continuidad de lo que venía, no es nuevo. El año pasado terminó con una cifra muy alta. Nosotros estamos cerrando el sistema de información nuestro, que es a 31 de diciembre, y en un preconteo que tenemos consideramos que son 154 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos durante el 2018, y por supuesto que el crecimiento frente al 2017 es alrededor del 46%, que es una cifra muy alta. ¿Desde cuándo están asesinando líderes sociales en Colombia? Siempre, toda la vida. Históricamente han asesinado líderes sociales en Colombia. Lo que pasa es que en años anteriores sus asesinatos, sus atentados y amenazas se medían o se involucraban en las masacres, en los desplazamientos masivos que habían. Entonces no se hacía la distinción.
pero nuestra organización desde el año 2010 empezó a hacer un trabajo sistemático con un sistema de información, a recoger permanentemente la información y tenemos informes por lo menos de los últimos 10 años, trimestrales, semestrales, ya dedicados exclusivamente a hacer esa medición de la agresión. Ha sido histórica, pero ciertamente se ha incrementado a partir del proceso de paz, porque pues tiene obviamente unas connotaciones en relación a la sustitución de cultivos de uso ilícito, a la restitución de tierras, a la minería ilegal y a que aparecieron otros contextos producto Quisiera de la que precisáramos movilización. ese punto, Diana. Para poder establecer que una persona la asesinan porque es un líder social, es importante saber qué es un líder social. ¿Quién es un líder social en Colombia? ¿Cómo lo categorizan específicamente la organización a la cual usted pertenece? Bueno, los líderes sociales, hombres y mujeres, son todas las personas que trabajan altruísticamente por una comunidad, sea comunidad campesina, indígena, afrodescendiente o por sectores de mujeres, LGBTI, etcétera. Entonces son personas que se dedican diariamente a luchar por los derechos, por las reivindicaciones, por los servicios públicos, contra la violencia de sus comunidades y son reconocidos por esa comunidad y también normalmente hacen parte de una organización social. Colombia es un país que en general, a pesar de la violencia, tiene un arraigo importante en organización social de base, especialmente las juntas de acción comunal que existen hace más de 50 años en Colombia. Así que los líderes sociales son estas personas que diariamente están peleando con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, para los presupuestos, los recursos, la carretera, en fin, para todos los derechos de sus comunidades. Salud Hernández, usted como periodista ha recorrido muchos territorios en Colombia, muchas zonas geográficas, también ha hecho trabajos precisamente sobre lo que sucede con los líderes sociales. ¿Qué diagnóstico hace de lo que está pasando en Colombia? Pues un poco lo mismo que dice, es decir, el problema es que no es fácil no son de una misma organización, esto no es vamos a masacrar líderes sociales así de la nada, sino que son muchas organizaciones criminales matando personas que les son molestas. ¿Qué pasa? La gente tiene que comprender, si usted va a un pueblo perdido, por ahí, yo qué sé, en una cordillera, en una de las cordilleras andinas, un pueblo perdido, olvidado por el Estado, donde la educación básica es pésima y donde la gente no tiene muchos como argumentos, no tiene manera de argumentar sus derechos ni de saber defenderlos, aparece de pronto alguien que tiene carisma, que tiene una generosidad nata, que le nace, que tiene ese carisma y se vuelve un líder. Y empieza muchas veces siendo un líder cualquiera. Entonces, si el pueblo lo que necesita es una carretera, pues se pone a pelear por la carretera. Si lo que necesita es otra cosa, se pone a pelear. Entonces, si tú eres una organización criminal, tú matas al líder y casi que silencias a toda la comunidad, porque es muy difícil encontrar ese tipo de personas. Porque, como digo, eso no es Suiza. Es decir, ahí es muy poca la gente educada. Muchas veces no son gente educada, pero tienen algo innato. Entonces, al haber tantísimas cultivos de coca que se han multiplicado al infinito, la minería ilegal, que es un problema social ya de unas magnitudes que el país no quiere ver, pero es terrible, terrible. La restitución de tierras, es decir, hay muchos problemas sociales en esas zonas y luego la lucha de diferentes grupos armados por el control de las tierras que ha dejado, los territorios que ha dejado en las FARC. Entonces, yo creo que desgraciadamente lo que nos ha sorprendido es eso, que normalmente a principios de año no ves tantos asesinatos, parece como que todo el mundo se fuera casi que de vacaciones, pero lo triste es que van a seguir matando, es que como te digo, es muy difícil hacer un líder social. Es muy fácil matarlo y tú matas a un líder social y muchas veces con él se va pues las reivindicaciones de los derechos o las reivindicaciones de cualquier cosa de una comunidad. Pues hasta ahora vamos a integrar a uno de los protagonistas de esta noticia. Quiero saludar a Francisco Barbosa. Él es el alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctor Barbosa, bienvenido a la noche. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia y a usted, Jefferson, y a los invitados el día de hoy. El gobierno ha implementado un plan de acción urgente para atender precisamente la amenaza que sufren en algunas regiones del país los líderes sociales. Este plan contempla el traslado a los territorios. Estuvieron hoy ustedes precisamente en San Vicente del Caguán atendiendo una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo.
¿Qué se encontraron ustedes allí, doctor Francisco Barbosa, y cuál es el diagnóstico que usted hace de esta visita? Bueno, nosotros, como usted lo dice, el día de hoy iniciamos un periplo con la ministra del Interior, con el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos y con las autoridades de militares y de policía en las diferentes regiones del país que tienen problemas de muertes de líderes sociales, tratando de hacer una presencia efectiva en los territorios, articulando esfuerzos entre la autoridad nacional, la autoridad local y la autoridad gubernamental, que no existía, Jefferson. Y al mismo tiempo uno se preguntará, pero ¿por qué hasta hoy, después de 5 meses de gobierno? No. Por ejemplo, en el caso mío y en el caso del comisionado Ceballos, el mismo caso de Emilio Archila, comisionado para la consolidación y el posconflicto, ya se había venido trabajando en las diferentes regiones del país. En el caso mío he viajado ya a más de 50 municipios en los últimos 5 meses. Hemos estado en 23 departamentos y en diferentes zonas del país articulando esfuerzos, no solamente para entender qué es lo que está ocurriendo, sino para actuar positivamente, y por eso el plan urgente, el plan de acción oportuna que estamos adelantando, y al mismo tiempo en paralelo una política pública que se va a empezar a estructurar en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con la misma la sociedad civil. ¿Cuáles son las cifras que en este momento maneja el gobierno? ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en Colombia? Bueno, hay una cosa que es importante decirle a la audiencia, y es que el gobierno nacional recibió 195 líderes asesinados constatados por Naciones Unidas, porque aquí hay un mecanismo de constatación con Naciones Unidas que se tiene para poder unificar las cifras, y eso se está trabajando con policía, con fiscalía, con fuerzas militares, y con los diferentes organismos del Estado, luego 195 constatados. Esto lo que demuestra efectivamente es que este asunto de los líderes sociales se le desbocó al gobierno anterior, se desbocó de una forma masiva al gobierno anterior por ausencia de la implementación del proceso de paz en el territorio. Miren, lo que hemos encontrado en los territorios es una urgencia de la misma ciudadanía. Hoy nos decían en San Vicente del Caguán, hoy nos decían líderes de San Vicente del Caguán, ¿cómo es posible, consejero presidencial, que nosotros estemos creyendo en el acuerdo de paz y estemos avanzando en el acuerdo de paz, y mientras tanto la fuerza pública y las mismas autoridades y el gobierno central no hacía absolutamente nada frente a los disidentes y frente a personas que estuvieron por fuera del acuerdo de paz? Casi que la orden era quédense quietos. Yo creo que es un tema muy importante decirle al país que tenemos todo el ánimo de sacar adelante esta política de líderes sociales, de que no exista una discusión ideológica en torno a los líderes sociales, porque lo que no puede ocurrir en Colombia es que haya tanta mezquindad, que se haga política con la muerte de los líderes sociales, como hemos visto en los últimos días, cuando asimilan la muerte de los líderes sociales a actitudes sistemáticas del Estado, cuando en las regiones vemos que lo que está ocurriendo básicamente es que el negocio nefando del narcotráfico, la minería ilegal, tienen contra la espada y la pared a los líderes sociales, como lo estamos constatando ya desde hace 5 o 6 meses en los territorios. Señor alto consejero, para el gobierno nacional, ¿quién es un líder social en Colombia? ¿Cómo lo categorizan ustedes? Pues esa es una de las preguntas que yo planteé el día de ayer ante el país, por una razón muy sencilla. Como estamos construyendo la idea de una política pública en paralelo con el plan de acción oportuno que estamos teniendo, que estamos ejecutando en los territorios, empezamos a recoger las cifras. Pues nos dimos cuenta que del 2010 al 2016, la figura de líder social, finales del 2015, principios del 2016, la figura de líder social no existía. Lo que existían eran unas tipologías de homicidios. Es decir, existió a partir de, si se quiere, el año que se negocia el acuerdo, se firme el acuerdo hasta el 7 de agosto, y eso es lo que nosotros tenemos de informe. Claro, cuando usted empieza a echar para atrás, porque para hacer una política pública necesitamos mirar desde 2010 hasta hoy cuál ha sido la tendencia de homicidios de líderes sociales, nos encontramos que lo que existen son homicidios. Y esa circunstancia nos puso a buscar más información y a poder reconstruir las cifras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que evidentemente pareciera que antes de la firma del acuerdo de paz, aquí no asesinaban líderes sociales. Hay unas explicaciones y unas
pocas caracterizaciones que se hacían en torno a restitución de tierras, pero no hay absolutamente nada más. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que usted no puede tener líneas de base de comparación para tener las cifras concretas, y eso es fundamental para construir una política pública. Eso, Jefferson, no es óbice para que nosotros estemos ya reconstruyendo esa información y, por supuesto, tener un panorama mucho más amplio de lo que está ocurriendo frente a los líderes sociales. Lo he dicho en estos días en los medios de comunicación. Mire usted el caso de Tumaco. En Tumaco había más muertos. Hay más muertos en el 2017 y en el 2018 luego de la firma del acuerdo de paz que antes de la firma del acuerdo de paz. Entonces estamos viendo circunstancias que son muy interesantes. Yo lo que podemos hacer con esas comparaciones, por ejemplo, la que le acabo de hacer de Tumaco, es por homicidios, pero obviamente no podemos hacerlo por líderes sociales, que es una clasificación que se empieza a utilizar a partir del 2016 y que finalmente evapora también la información anterior y no nos permite tener parámetros de comparación. Cuando ustedes realizaron ese cotejo, esa comparación de información, esa búsqueda también de datos, ¿qué se encontraron precisamente entre el año 2010 y el año 2018? No hemos encontrado cifras de asesinatos de líderes sociales. Tenemos que, en este momento, estamos haciendo un análisis de las tasas de homicidio, de lo que ha ocurrido en esas regiones y empezar a reconstruir la información. Nosotros no tenemos información sobre eso. Lo que se entregó por parte del gobierno anterior fue un informe de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que surgió del Acuerdo de Paz. Ese informe además está justamente desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 7 de agosto y hay un informe que puso en las redes el señor exministro Rivera, en donde está mostrando unas estrategias y unas acciones de líderes sociales con unas cifras desde finales del 2015. Mire, es tan claro el asunto, Jefferson, que le doy dos razones para que se entienda mi argumento. Nosotros invitamos a Michel Forst, relator de Naciones Unidas, sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos que no había invitado el presidente Santos ni el gobierno anterior en los 8 años. ¿Y qué nos dijo el relator? El relator pues obviamente no había sido invitado y no tenía claridad sobre el tema de líderes sociales o defensores de derechos humanos en nuestro territorio, evento que nosotros ponemos sobre la mesa luego de la invitación del presidente Iván Duque y de Carlos Holmes Trujillo. De hecho, el señor Forst había venido en junio, antes de la posesión del presidente Duque, invitado por la sociedad civil, pero no por el gobierno nacional. Y en segundo término, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 no encuentra usted en el texto una sola palabra sobre líderes sociales, evento que usted va a encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo que presentaremos al Congreso de la República y al país el próximo mes. Diana, ahí escuchábamos la primera parte pues, con esa entrevista que nos ha concedido el alto consejero para los derechos humanos y para asuntos internacionales, Francisco Barbosa. ¿Qué opinión tiene usted, Diana, de la acción que ha tomado no solamente el actual gobierno, sino el Estado en general para atender ese tipo de amenazas? Bueno, nosotros tenemos diferencias porque nosotros sí creemos que veníamos haciendo un trabajo importante, tanto normativo como de instancias que se crearon para enfrentar la situación. Y también es cierto que al gobierno anterior le faltó capacidad y lo enfrentamos mucho por no implementar el acuerdo de paz. Estamos de acuerdo con el consejero Barbosa que efectivamente si el acuerdo de paz con las FARC se implementara, la situación sería otra porque mucho se ha derivado de ese pantano en que ha quedado ese acuerdo de paz y en eso tiene razón el consejero Barbosa. Sin embargo, sí se venía estructurando una política de garantías, una política de protección y lo que no compartimos con este gobierno es que la haya dejado quieta, que no la haya tenido en cuenta y haya empezado como de ceros, como si de para atrás no existiera absolutamente nada. Ahora convocan la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por la presión tan fuerte que venimos haciendo de que ese fue un espacio, una herramienta jurídica y política muy importante porque tiene carácter de Estado constitucional
para luchar contra el crimen organizado que está afectando al liderazgo social, y llevamos ya cuánto de este gobierno, y hasta ahora por la presión mediática internacional y social es que la están convocando. Nosotros tampoco compartimos que con el plan de acción oportuna se creara otra nueva instancia, se creara otra norma cuando todo eso ya existía. Es más, la achicaron. Le hemos dicho al gobierno que con el decreto del plan de acción oportuna se achicó la política que se venía tratando de implementar, bueno, de diseñar, pero también de implementar. Por ejemplo, ya no tiene participación de la sociedad. Por ejemplo, se creó una comisión que ya existía. Por ejemplo, ahora están viajando a los territorios. No se trata de que un solo consejero recorra todo el país. Se trata de que toda la institucionalidad, tanto territorial como nacional, estén trabajando conjuntamente. Es cierto, hay una dispersión, no hay la suficiente sinergia ni la política sistémica que debe haber dentro de un Estado para que los alcaldes, gobernadores, secretarios de gobiernos, policía, ejército, y no se trata de esas voluntades individuales. Viajamos a todos los territorios, estoy viajando a todos los territorios. No, no es solamente viajar, son las instituciones de los territorios que también tienen que enfrentar la situación. Salud, Hernández Moraes. ¿Usted qué opinión tiene de la respuesta que no solamente ha venido dando el gobierno nacional en este primer semestre que pasó, sino también de lo que ha venido haciendo el Estado en general en los últimos años para atender estas amenazas? Es que, pues para mí el Estado es un desastre absoluto. Es decir, si hubieran atendido las amenazas como Dios manda, pues no habría estas cifras de muertos. El problema es que no es una cuestión muy compleja. Es decir, esto no se soluciona corriendo. Primero, porque son muchos en zonas muy apartadas. Segundo, porque hay que ponerse de acuerdo todos con la radiografía. Y luego yo creo que en lugar de empezar a hacer informes, que venga el de la ONU, además, ¿qué sabe el de la ONU si no sabe nada? Uno de Bogotá no sabe por qué. Entonces, lo que tienen que hacer es ver, región por región, cuáles son problemáticas muy diferentes. Porque tú, por ejemplo, vas a Mercaderes Cauca, donde hay una minería ilegal de oro espantosa, hay gente que está en contra de esa minería ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay alguna persona, ahí es donde nace un líder, hay algunas personas que lideran la oposición a la minería ilegal. Entonces ahí está el ELN, pero en otras partes está el Clan del Golfo. En otras partes, por ejemplo, también el ELN, si tú dices que no quieres más cultivos ilícitos, te matan. El EPL está enfrentándose con el ELN en una parte del Catatumbo. Entonces hay algún líder social que lo único que pide es que se dejen de matar y que dejen a la sociedad en paz. Los matan. Entonces, quiero decir, cada sitio tiene una problemática distinta, pero no empecemos con 200 análisis, 500 veedores de no sé qué. No, señor. Ahí está la Defensoría del Pueblo que hace un trabajo, ahí hay organizaciones que hacen trabajo, ahí está la Fiscalía que ha investigado el caso. Vayan a cada región y miren cada plan. Y luego no me diga la estupidez soberana de decir que usted, en un pueblo perdido de Colombia, donde hay un grupo armado, usted va a llevar a uno con una escolta. A ver, pues matan al escolta. Esto no es un asunto de chalecos, no, de pero carros blindados. Es que lo del chaleco es una broma. De es decir, celulares. vamos a ver, a mí cuando me decían, por ejemplo, si vas a una zona lleva un chaleco, pero usted, ¿dónde nace? ¿Pero qué quiere? ¿Un chaleco? Y voy flash diciendo, es que eso no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque te matan con un cuchillo si quieren. No sé cómo decirte, eso es una... Cada ciudad, cada región es una parte diferente. No es lo mismo proteger a un líder social en Tumaco, que es un casco urbano, que tienes una manera de actuar los grupos distinto, a protegerlo en Barbacoas, Nariño, que es diferente en Roberto Payán. Tú no puedes en Roberto Payán ponerle una escolta, ¿entiendes? Es decir, son cosas distintas. A lo mejor lo que tienes que hacer es que se vaya o decirle que se calle, porque es que no tienes cómo protegerlo. Entonces, cuando estamos hablando desde Bogotá de una serie, yo no le entiendo a él, yo no sé qué habla, porque no, hay cosas más sencillas. Si las radiografías en algunas partes ya está, pero tú tienes que hacerlo con cabeza y no desde un escritorio de aquí. Hay una manera de proteger a la gente. En Buenaventura las proteges de una manera, es una ciudad. Entonces tú tienes que protegerlos y tienes que definir cuáles son los líderes sociales. Y luego también nos tenemos que sincerar. Hay líderes que se matan por temas personales, hay líderes que los matan por algo que nada que ver con sobre eso vamos a estar hablando en el próximo bloque informativo. Precisamente si hay claridad entre aquellos líderes sociales que son asesinados por razones que tienen que ver con sus actividades
y también si esas investigaciones han arrojado también datos exactos, si esos asesinatos responden quizás a otro tipo de razones, que fue uno de los puntos donde en algún momento puso el dedo en la llaga el ministro de Defensa y generó una polémica muy fuerte. Vamos a estar analizando esto en el segundo bloque de este programa de la noche. Los invito a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, utilizando el hashtag numeral La Noche Líderes Sociales. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. ¿Quién está asesinando a los líderes sociales? ¿Por qué siguen siendo víctimas de persecución y amenazas? ¿Cómo enfrentar esta situación y cómo garantizar sus derechos? Esas son preguntas que intentan resolver las autoridades y el gobierno cuando la situación es preocupante, y en lo que va de este 2019 ya se registran 9 muertes más de líderes sociales en diferentes puntos de Colombia, que se suman a los 431 casos que ya había reportado la Defensoría del Pueblo desde la puesta en marcha de los acuerdos con las FARC. Precisamente, frente a este preocupante fenómeno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los homicidios se están presentando donde hay lo que calificó como una implementación deficiente del acuerdo de paz. El Estado debe investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Tras una visita de varias semanas que realizó a finales del año pasado a Colombia, la CIDH indicó que los homicidios se están presentando precisamente en zonas con factores de riesgo por disputa de grupos armados por el control de la minería ilegal, el narcotráfico y la restitución de tierras. Por ejemplo, si se comparan las zonas de los 9 asesinatos en lo que va de este 2019, coinciden con los territorios donde más han crecido el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Vean ustedes, 2 asesinatos en el departamento de Nariño, donde según el último informe de las Naciones Unidas, al cierre del 2017 existían un total de 45.735 hectáreas de coca cultivadas. 2 asesinatos en el Cauca, donde se registraron 15.960 hectáreas de coca. Un asesinato en norte de Santander que tiene 28.244 hectáreas de coca. Un asesinato en Antioquia, donde se contabilizaron 13.681 hectáreas de coca. Y un asesinato más en Caquetá, que registró, según el estudio de la ONU, 11.793 hectáreas de coca. Las cifras corroboran la teoría de que los líderes sociales están atrapados en medio de los intereses criminales de la coca. Y esa afectación a ellos la producen particularmente organizaciones criminales tales como los grupos armados organizados residuales, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, la organización criminal que más está afectando en el territorio a nuestros líderes sociales, y los caparrapos también. En un 65% de los casos, los homicidios se deben a organizaciones criminales. Este martes, el presidente Iván Duque se comprometió a redoblar esfuerzos para enfrentar este fenómeno y se refirió a la labor de la Fiscalía sobre el esclarecimiento de 126 muertes de líderes sociales. Pronunció el nombre de los responsables. Tenemos grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparrapos y otros. Rechaza esa situación y vamos a ser contundentes con esos grupos. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vuelvo con Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y para asuntos internacionales. Señor Barbosa, todas las muertes violentas son graves, pero en este caso, ¿usted cree que sí se están delimitando con claridad por parte de los investigadores quiénes son las personas que son asesinadas por ser líderes sociales y cuáles no? Mire, eso es una muy buena pregunta y es un asunto que desde el Gobierno Nacional vamos a abordar. Yo creo que vamos a hacer, después de todas estas reuniones y del impacto que va a tener el plan de acción oportuno en los diferentes territorios, le vamos a presentar mensualmente al país una información donde se diga exactamente cuántos son los líderes sociales con constatación de Naciones Unidas
de que están siendo asesinados. Aquí lo que está ocurriendo es, hay líderes sociales que están siendo asesinados por razón de su liderazgo, un caso. Y hay líderes sociales que evidentemente también están siendo asesinados por razones distintas. Hemos encontrado el caso de muchísimos casos de riñas o muchísimos problemas familiares, etcétera, etcétera. Luego el país vamos a mostrarle al país las distinciones por una razón también muy simple, y es que aquí también tenemos que entrar a determinar el caso o el concepto de líder social, porque a la luz de cómo está entendido hoy y cómo ha sido abordado desde el 2016, hoy habría más o menos 6 millones de líderes sociales en Colombia. Finalmente, doctor Barbosa, para finalizar, ¿usted qué le responde a quienes opinan que por hacer esa diferenciación de la cual usted me está hablando, se están justificando los asesinatos de los líderes sociales? Pues yo le respondo que no es cierto por una razón, porque eso ya se ha venido haciendo con Naciones Unidas desde el mismo gobierno anterior en el 2016. Es decir, se viene con Naciones Unidas constatando y haciendo un análisis caso por caso para determinar quiénes son los líderes sociales que finalmente mueren por razón de la función y quiénes son los líderes sociales que presentan otro tipo de circunstancias. Yo le pongo casos concretos. Ha habido casos de riñas, por ejemplo, en donde una persona asesina a otra y era un líder social. Hay casos en los cuales, por ejemplo, hay disputas entre personas que tienen, digamos, familiares, y eso se presentan también casos además muy complejos, como el que se presentó el caso de la UP, de la persona de la UP que se había presentado el caso de que había sido asesinado, y esa persona, después de haber hecho los análisis respectivos, la misma fiscalía, la policía y la constatación del caso, se llegó a la conclusión de que se produjo por otros motivos. Entonces yo lo que quiero decir es, esto hay que hacerlo, Naciones Unidas nos está acompañando, hay un trabajo interesante. Hoy Jefferson, por ejemplo, quisimos hacer las cosas porque queremos hacerlo de frente al país, sin mentiras, sin decir que todo está perfecto, no hay problemas, pero fuimos con los medios de comunicación y vamos a ir con los medios de comunicación a las zonas. Hoy iba con nosotros Alberto Brunori, por ejemplo, de Naciones Unidas, iba con nosotros la MAP OEA, que también está acompañando los temas, para que la gente vea qué es lo que está ocurriendo en los territorios, para que la gente escuche, para que escuchen lo que está diciendo la gente. Mire, yo le digo la siguiente razón, Jefferson, y que es sorprendente. Yo hablaba con un funcionario y le decía, pero ¿por qué esto no aparece en los medios de comunicación? Hoy se denunció por parte de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la comisión que hace los seguimientos de las alertas tempranas, en el documento, 5 o 6 hechos de emboscadas, de asesinatos a policías, de heridos en combate en la zona entre Doncello, Puerto Rico, cerca de San Vicente del Caguán. O sea, como si estuviera allí una suerte de criminalidad que básicamente se ha mantenido en esa zona por cuenta de lo que se ha denominado las disidencias FARC, los grupos armados organizados residuales de la antigua Teófilo Forero dentro de esa zona. Entonces, pues son temas que evidentemente el país necesita conocer, pero el mundo también necesita conocer que en algunas zonas del país evidentemente hay una situación de criminalidad alarmante que nosotros tenemos que enfrentar con publicidad, con campañas y obviamente buscando a los criminales que están cometiendo estos hechos. Pues, señor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy aquí en el programa La Noche entregando estas respuestas de una situación que no solamente preocupa en Colombia, sino en el resto del continente americano. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Un abrazo fuerte, Jefferson. Continuamos con nuestras panelistas acá en nuestros estudios de NTN 24. Está Diana Sánchez, directora de la organización Minga, y Salud Hernández, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo. Diana, le hago la misma pregunta y también se la hago a Salud sobre lo que le planteaba al alto consejero. ¿Hay claridad frente a cada uno de estos asesinatos? ¿Es completamente diáfano que ellos fueron asesinados por ser líderes sociales, por actividades relacionadas con su trabajo social? Sí, hay claridad en que todas las personas que están asesinando y que estamos estudiando de este espectro son líderes sociales, hombres y mujeres. O sea, esa es la claridad. Segundo,
No compartimos con los altos funcionarios de gobierno que de entrada deslegitiman la calidad de la persona o la razón, las causas por las cuales fueron asesinadas, porque particularizan en situaciones, perdón la redundancia, particulares. Por ejemplo, de 156 casos, si hay 3 o 4 o 5 que fueron por riñas, lo primero que hacen de entrada es hablar de esas 5, pero no hablan del resto, que es la mayoría, que son por razones políticas o razones sociales o en razón a su liderazgo social. Eso de entrada hace mucho daño porque le da una deslegitimidad a la acción de las personas y la razón por la cual fueron asesinadas. Y ahí es donde nosotros decimos que sí hay sistematicidad. El tercer elemento es que desde que el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto, llegó, dijo a la Fiscalía que no había sistematicidad. Posteriormente dijo que en algunas regiones sí había rasgos de sistematicidad y hoy dice que sí hay sistematicidad. El gobierno la sigue negando. Nosotros hemos insistido que sí la hay. Es posible que no sea el mismo actor que a nivel nacional, pero a nivel territorial sí hay actores que tienen en la mira a los liderazgos sociales porque son los que le hacen oposición a sus intervenciones económicas, políticas, etcétera. Entonces, para nosotros, el gobierno hace mal de entrada decir que se trata más de razones personales, más de riñas, más de líos de faldas. Eso hace mucho daño. Lo que tiene que decir es que es un problema muy grave. La Fiscalía es la que tiene que dar cuenta con el tiempo los resultados si fueron por razones personales o fueron por otro tipo. Y el otro elemento que me parece muy importante, que lo dijo la Corte Constitucional, creo que ayer o antier, en una sentencia por una tutela, que para cada persona en su análisis de riesgo hay que tener en cuenta el contexto, no solo la persona, porque la persona también está en un contexto muy convulso. Si el Estado, si las autoridades nacionales o territoriales legitiman que hay actores armados y que los líderes sociales los matan por cualquier circunstancia menos política, pues esos actores se sienten en toda la legitimidad para atacarlos. Salud, frente a ese punto en particular, de alguna forma muchos se preguntan si en este momento, que es cuando se están visibilizando con mayor fuerza este tipo de atentados y de asesinatos contra líderes sociales, ¿hasta dónde con claridad se está estableciendo que ellos son asesinados por razones que tienen que ver con sus actividades y hasta dónde en algunos casos no? Mira, es que hay un problema para combatir bien este tipo de crímenes, hay un problema grave, es que se politiza todo el tiempo. Desgraciadamente es así. Entonces tendría que ponerse todo el mundo de acuerdo en dejar aparte la política y no echarse y tú también, y tú eres el culpable, entonces tú como eres un gobierno de derecha ahora tal, entonces los que eran de izquierda. Lo ideal sería que no se politizara, cosa que es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses detrás. Entonces hay muchos asesinatos que la Fiscalía, lugares donde la Fiscalía jamás va a entrar, donde la gente no va a encontrar un testigo. Hay lugares en donde la policía, las autoridades no tienen ninguna credibilidad. Entonces, tendrías que entrar organizaciones sociales que pueden entrar, pero sin intereses políticos. Es decir, si tú no tienes una buena radiografía, no vas a poder poner un remedio adecuado. Como digo, no es igual el problema en el Catatumbo al problema en Nariño, a lo mejor de minería ilegal, en Chocó de minería ilegal, en otra parte de corrupción, porque tampoco hemos hablado de corrupción. Hay gente, por ejemplo, yo tengo una amiga en el Carmen de Bolívar que le hizo un atentado porque denuncia todo el tiempo a los corruptos. Entonces, hay muchísimos casos, son muy diferentes unos de otros. Ahora estamos hablando del Carmen, del Salado. En el Salado no hay grupos armados, no hay grupos armados, pero hay otros intereses, hay que ver qué intereses son. Entonces, en cada sitio, tú no puedes decir, ¡hala, venga, hágase lo mismo para todos! No, tienes que estudiar región por región, pero no tienes que empezar ahora a ir a la escuela. Es que yo también una cosa que no entiendo es que ahora resulta que lo que vamos a hacer es que todos los meses nos van a decir por qué los asesinaron. Pero yo lo que quiero todos los meses es que me digan que no los asesinaron. Es decir, dejémonos de tanta palabrería. Si hay diagnósticos hechos ya en muchas partes, hay otras que será más difícil entrar, pero hay unas donde ya puedes entrar. Pero tú no puedes decir que es lo mismo en una parte de otra porque son
circunstancias muy diferentes y son muchos los criminales. Y no va a parar, no va a parar, porque esto está disparado completamente. Está disparado los cultivos de coca y está disparada la minería ilegal. Y está disparada la corrupción. Y no digamos ahora que vienen elecciones. Hay demasiados intereses sucios en juego. Y si desde arriba no se ponen todos de acuerdo en dejar de politizar, es decir, tanto la izquierda como la derecha, como no digan, señores, vamos a dejar de politizar esto, no va a haber solución. Salud Hernández, el tiempo se nos ha agotado. Como siempre es un gusto contar con sus análisis aquí en el programa de la noche. Encantada. También Diana Sánchez, directora de la organización Minga de Colombia. Un gusto haberla tenido acá en el programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final. Los dejamos con este video en el cual queremos también hacer memoria de esos 9 líderes sociales que fueron asesinados en estas 2 primeras semanas de este año 2019. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Habitaban en diversas regiones del país. Los motivaba como factor común el trabajo social por la comunidad, pero las balas lo truncaron. Las muertes de 431 líderes sociales en los 2 últimos años y los casos de los 9 líderes sociales asesinados en el transcurso de las 2 primeras semanas del año 2019 muestra que en su cálculo criminal el sicariato es la modalidad predominante de los homicidas, en muchos de los casos después de intimidaciones y amenazas. Ingresan a un establecimiento que tenía en su propiedad una tienda de abarrotes, un sujeto y sin mediar palabras impacta contra su humanidad. Fue trasladado al hospital del mismo municipio, donde 1 hora después falleció. Así cegaron la vida en Caicedonia Valle de Jesús Adier Perafán Correa. Además de desempeñarse como dirigente comunal, era reconocido entre su comunidad por reclamar los derechos a la salud y denunciar presuntos casos de corrupción en el sector. Los riesgos están al acecho, al parecer sin distingo geográfico. Puede ocurrir en la zona cafetera del país, en la región del Pacífico colombiano o en el denominado Bajo Cauca antioqueño. Varios hombres armados llegaron y le propinaron impactos de bala en la cabeza hasta cegar su vida. Zaragoza experimenta en estos momentos y el Bagre experimentan una situación de riesgos y vulnerabilidades a los derechos humanos en estos últimos días. Y esto puede seguirse intensificando si el gobierno nacional no le presta la atención que se requiere a este territorio. El presidente de Acción Comunal, José Rafael Solano, estaba con su familia cuando lo asesinaron en su casa. A los criminales no les importó quién o quiénes presenciaran el crimen. Los responsables, como dicen las autoridades, son materia de investigación. Si algo sigue llamando la atención es que ni con las reiteradas advertencias de inminentes peligros en algunas zonas identificadas por la Defensoría del Pueblo puedan evitarse los crímenes contra líderes sociales, como el caso de Marixa Quirós, líder de víctimas de la violencia, abaleada el 5 de enero. A ella, junto a un grupo de mujeres, les había sido restituida una parcela en zona rural de Santa Marta, tierra en la que adelantaba labores de campo. En el fin de semana ya había habido un consejo de seguridad en la ciudad de Santa Marta con presencia del general Nicasio Martínez, comandante general del Ejército, y otras autoridades, y ya hay unas pistas sumamente claras para establecer qué fue lo que oportunamente se informará a la opinión pública. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar a esta hora en Bogotá, Colombia, a Luis González. Él es fiscal delegado para la seguridad ciudadana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Señor fiscal, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es el diagnóstico que hace la Fiscalía en este momento sobre los líderes sociales que han sido asesinados durante los últimos meses en Colombia? ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Pues la Fiscalía General de la Nación siempre ha dicho que es preocupante que asesinen a una persona, y más si es un líder social. Y el año pasado recibimos 93 homicidios de líderes sociales reportados por Naciones Unidas, y es una cifra pues que preocupa, y es una cifra que la Fiscalía asume con toda la responsabilidad hacer las investigaciones para esclarecer quiénes son los autores de esos hechos y cuáles son los móviles. Señor fiscal, ¿cuáles son las zonas más afectadas por este flagelo, según las investigaciones que ustedes han realizado? Las zonas más afectadas son las zonas rurales del departamento de Antioquia, del departamento del Cauca, de Nariño, norte de Santander, Córdoba y Valle del Cauca serían las zonas donde más se vienen presentando en la zona rural estos delitos. Señor fiscal, ¿quién está asesinando a los líderes sociales según las investigaciones que ustedes han realizado? O sea, uno puede mirar que cuando usted suma organizaciones criminales, sí, las organizaciones criminales son las mayores que afectan a los líderes, de los casos que hemos esclarecido. Nosotros hemos esclarecido el 54.6% de los casos a hoy. Entonces, cuando uno mira, uno ve que el Clan Golfo de las organizaciones criminales es el más que viene afectando líderes sociales. Después mira uno que el ELN viene creciendo en la afectación de líderes sociales, que las disidencias de la FARC, de estos grupos disidentes que aparecieron en las zonas que estaba presente la FARC, vienen incrementando también los homicidios de líderes sociales. Y también encontramos que el EPL viene en ciertas zonas, los pelusos, asesinando líderes sociales. Entonces, cuando uno suma los que hemos esclarecido, más o menos el 60% está en cabeza de estas organizaciones tipo que llamamos A, que son las organizaciones criminales más grandes, y también las organizaciones tipo C, sobre todo en las zonas urbanas. ¿Qué son las organizaciones tipo C criminales? Son aquellas que tienen presencia en un municipio o en una comuna o en una localidad en las ciudades grandes. Para finalizar, ¿la Fiscalía está delimitando con claridad que a estos líderes sociales los estén asesinando precisamente por actividades relacionadas con su trabajo social? O en algunos casos también la Fiscalía ha logrado pues, determinar que es por otro tipo de razones por las cuales los asesinan. Lo primero que hay que decir es que en un número significativo de homicidios a líderes sociales encontramos que su asesinato, el móvil, cuando hacemos la investigación, tiene que ver con su liderazgo y tiene que ver con la función de defensa de los derechos humanos que realizan. Pero en otro número también encontramos que los asesinatos a ciertos líderes sociales no tienen ni tienen relación con su liderazgo ni con su actividad de defensora de derechos humanos. Señor fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González, muchas gracias por habernos acompañado y haber respondido cada uno de estos interrogantes. Gracias. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizatntn24, @jeffersonntn24, @la noche ntn24. En la noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.